Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy les tengo un video muy interesante. Hoy vamos a hablar de Edward Leeds Canning, pero el curso de hoy es para cómo fabricar un electroimán y también cómo se fabrican los imanes. Del mismo tiempo vamos a aprovechar para enseñarles cómo fabricar imanes. Pero bueno, antes que hablemos del curso eso, tenemos que hablar de Edward Leeds Canning, ¿ok? Edward Leeds Canning, él está relacionado con el curso de hoy, con el curso de los electrosimanes. Él era un inmigrante de Livonia que se fue a instalar a Estados Unidos, a Homestead, Florida, en Estados Unidos. Él se mudó a Estados Unidos al principio del siglo XX y él creó ahí en Florida, en Miami, él creó un castillo, él fabricó un castillo de piedras solo, sin maquinaria, sin ayuda de nadie. Algunas piedras pesaban 7, 10, 12 toneladas y él lo fabricó solo. Él decía que él conocía el secreto de la construcción de las pirámides y por supuesto con su trabajo lo demostró. Él también se interesó en la electricidad y él tenía su concepto de la electricidad y él no estaba muy de acuerdo con el concepto de electricidad que tenemos hoy, de los electrones y todo eso. Él tenía su idea sobre el magnetismo y decía que la palabra electricidad también no era la buena, que bueno, él tenía su concepto de electricidad, hizo sus experimentos para demostrar su punto de vista y él publicó 5 libros y hay uno de, creo que son uno o dos que están los experimentos que él llevó a cabo y muy interesante, ese libro yo lo leí, es un poco difícil a comprender, ¿ok? Porque él lo escribió en inglés y su lengua maternal era el ruso, así que creo que era el ruso. Así que no es muy claro de la razón que él se exprime y todo eso. Bueno, ese personaje era un poco, ¿cómo le diría yo? Un poco introvertido, un poco tímido. Y él tenía una vida así muy oculta, muy misteriosa, pero bueno, los acontecimientos de él fueron increíbles. En los años 80, bueno, esto es una paréntesis, en los años 80 el Billy Idol, ¿okay?, escribió una canción que se llama Sweet 16. Y esa canción está relacionada justamente con la vida de Edward Leeds Canning, ¿okay? Porque él le contaba a la gente, así a sus vecinos, a la gente que vivía con él en esa época, les contaba que él estaba esperando el amor de su vida, que para casarse con ella, y él la llamaba Sweet 16, ¿okay? A ese amor platónico, se puede decir, un amor que no existía realmente. Y él pasó toda su vida esperando ese amor, un amor que nunca llegó. Y eso le llamó la atención esa historia a Billy Idol y él escribió esa canción de Sweet 16. Bueno, era la paréntesis y como les decía, hoy les voy a enseñar a hacer cómo fabricar imanes, ¿ok? Con una bobina y también cómo hacer un electroimán, un electromagnet, ¿ok? Entonces, el material que necesitan, ¿ok? Van a necesitar este tipo de fierro que es de acero blando, no es un acero duro. Van a necesitar un pedazo de tubo de aluminio de más o menos 6-7 pulgadas. Bueno, algunas herramientas ahí para cortar las cosas, todo eso, pero sobre todo necesitan tape eléctrico y este tape también lo necesitan, les va a ayudar para la fabricación de la bobina y necesitan un power supply. El power supply
tiene que ser de 12 voltios. El amperaje no importa, puede ser 2, 3, 4, 5 amperes, no importa. Lo que es importante es que sea de 12 voltios. Y como ven aquí yo tomé uno y le corté las puntas aquí. Aquí añadí mis cables, aquí tengo mi carga positiva. Y aquí tengo mi carga negativa. Entonces 12 voltios DC, corriente directa. Y el cable que necesitan, para hacer la bobina es un cable 16, ¿ok? AWG16, el diámetro del cable. Y bueno, van a necesitar también estos pernos aquí, que son para que después podamos poner las bobinas dentro, que van a hacer, necesita 2 bobinas para hacer un electroimán, que es un electromagnet. Y bueno, aquí, bueno, no, vamos a empezar con este. Esto, usted va a necesitar más o menos un pedazo de esto, como le diría yo, no sé, de 3 pies más o menos, para hacer esto. ¿Ok? Entonces este fierro lo tiene que doblar. ¿Cómo se dobla? Va a necesitar, esta bombón de propán, para poder calentar el fierro. Entonces voy a empezar con eso y después les voy a... Ahora yo no lo voy a hacer, pero les voy a explicar cómo se hace, porque yo ya tengo todo el material hecho. La bobina también no la voy a hacer porque ya la tengo hecha y sería un curso muy largo, porque les voy a mostrar las bobinas. Son bobinas que se demora uno mucho tiempo en hacer. Son bobinas que tienen cada una 500 vueltas, ¿ok? Así que sería muy largo hacer un video sobre la bobina, pero les voy a dar las indicaciones para que ustedes puedan ya hacerla por su cuenta, ¿ok? Pero les voy a explicar cómo se dobla el fierro, cómo se dobla ese fierro. Ese fierro, bueno, lo ideal es tener de esto para poder sostener el metal, y lo que necesitan es esto. Entonces con la bombona esta, ustedes van a calentar ahí donde quieren doblar el metal, precisamente el fierro. Lo van a calentar así hasta que esto llegue hasta el rojo vivo. Ya cuando esté en el rojo vivo, ahí este fierro va a estar muy caliente, así que tenga mucho cuidado. Con este mismo tubo usted puede poner ahí dentro y después tirar eso, y donde el fierro va a estar al rojo vivo, va a estar blando, entonces se va a poder doblar así. Usted le va a poder dar la forma que quiere sin complicaciones. O sea, ya una vez que está caliente, va a poder en un primer tiempo calentar uno, doblarlo, y después calentar el otro y doblarlo también, para llegar a este resultado, ¿ok? Bueno, eso ya está dicho. Ahora, bueno, también no sé si les dije, van a necesitar de estos también, ¿ok? Los cocodrilos esos para conectar las bobinas después. Y el cable. Bueno, el cable, ¿cómo funciona esto? Este cable, como lo ven, cuando uno lo compra, no está, o no sé si tiene un pedazo de cable ahí en la casa, o... Bueno, no es necesariamente derechito, que uno lo pues... Entonces uno lo que tiene que hacer, uno tiene que calentar este cable, ¿ok? Para que quede derechito, y así entonces la bobina le va a quedar bonita. No es necesario hacerlo, es un poco de más trabajo, pero la bobina, el resultado le va a quedar mucho mejor. Entonces, ¿cómo se calienta el cable? Va a necesitar un guante, ¿bien? Y el guante va a sacar una cierta cantidad de cable, y ahí el cable lo va a empezar así usted a tirar, ¿ok? Y el cable ahí se va a empezar a calentar, y el cable se empieza a estirar hasta que quede derechito, ¿ok? Bueno, a su gusto. Y ahí el cable queda caliente, y como ven queda derechito. Así que ahí ya lo van haciendo así, van haciendo su bobina, después tiran el cable, lo hacen a su gusto. Y ahora, bueno, una vez que ya estiraron el cable para empezar la bobina, aquí le van a dejar
no sé, unas 6-7 pulgadas al cable ahí. Y van a tomar su tape, el tape eléctrico ahí, y le van a hacer unas 2-3 vueltas ahí con el tape para que quede el cable sólido. Después lo van a cortar. Y ahí ven, ya ahí pueden empezar la bobina, ¿ok? Aquí si el cable está, aquí está bonito, pero si estuviera chueco ya saben, tienen que calentarlo, estirarlo ahí y ahí va bien. Bueno, ya entonces cuando tienen esto listo, como les dije, el tubo tiene que ser de aluminio, ¿ok? Ahí pueden empezar la bobina ya, le van a dar la vuelta ahí y empiezan a dar vuelta así. Es un trabajo muy largo, muy exigente, ¿ok? Así que tienen que tener paciencia. Y bueno, van a llegar a una extremidad, ¿ok? Cuando lleguen a la extremidad le pueden poner tape ahí, tape negro. Ya después, cuando quieran volver para el otro lado, porque van a hacer, la bobina la van a enrollar de un lado, después van a enrollar para el otro, después para el otro, así van a ir así. Y la bobina va a ir creciendo, ¿ok? Pero para pasar de uno, por ejemplo aquí termino uno, llego a la extremidad, le voy a poner tape aquí para que no se salga, que quede bien apretada. Y después encima de la bobina del cable voy a poner este tipo de tape. Te le voy a sacar un pedazo ahí, lo voy a poner encima. ¿Por qué? Porque cuando vuelva el cable, cuando lo quiera que lo ponga en la segunda corrida arriba, para que el cable no le empiece a bajar así y empiece a empujar y que se empiece a salir. Entonces, para solucionar ese problema se puede hacer así con un tape, le pone tape y después cuando dé la segunda vuelta, así cuando venga de vuelta con la segunda corrida de cable, el cable le va a quedar arriba y no se le van a empezar a deformar la bobina. ¿Ok? Lo pueden hacer así o pueden tratar simplemente de otra manera como ustedes quieran. Bueno, yo lo hice así. Y bueno, así ya le dan, ida y vuelta, hasta que completan 500 vueltas. Entonces van a necesitar dos bobinas de 500 vueltas cada una para poder tener su electroimán. ¿Ok? Bueno, eso ya, una vez que ustedes completan eso, ya tienen sus dos bobinas, tienen su fierro doblado, fierro está todo listo. Entonces ya pueden ahí hacer lo que les voy a mostrar hoy día. En un primer tiempo les voy a enseñar a hacer imanes, ¿okay? Muy práctico. Pueden imantar, por ejemplo, los desatornilladores, porque es muy práctico. Por ejemplo, si usted tiene destornillador, siempre los pernos se están cayendo porque uno trata, a veces es complicado extraer el perno, y para guardar el perno en plaza uno va a imantar esto, el destornillador, para que el perno no se caiga. Son muy prácticos. En los negocios también ya venden desatornilladores que tienen imanes así, pero son más caros. Y así usted ya, si tiene su lo puede imantar todo su desatornillador y todo su equipamiento que necesitan que sean magnéticos, ¿ok? Bueno, en un primer tiempo les voy a enseñar cómo, les voy a explicar esto de la bobina. Bueno, la bobina, ¿qué es lo que es una bobina? La voy a decir rapidito así. Yo después voy a hacer un curso más sobre detallado, la matemática y todo eso, cómo se calcula la bobina y todo eso. Pero así rapidito, la bobina es... No le gustan las variaciones, por decir, no le gustan las variaciones de amperaje. Es como un estabilizador de amperaje, ¿ok? Eso trata de guardar siempre estable el amperaje. Eso es la bobina. En la bobina se crea un campo magnético, ¿ok? Campo magnético, el día que se lo voy a demostrar que existe, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a sacar esto. Este material que ya lo necesito. Voy a conectar mi alimentación aquí eléctrica, 12 voltios DC, corriente directa, y de aquí les voy a mostrar. Bueno, aquí ahora voy a conectar a una extremidad el positivo y a la otra el negativo, eso no importa de qué lado.
Y ahora voy a alimentar el power bar. Ahí le mandé electricidad a la bobina. Aquí no hay peligro que se electrocute usted, esto no, ningún problema, ¿ok? Entonces, si ven ahora, si pongo el perno ahí, el perno aquí ya empieza a tirar. Se siente. ¿Ve? ¡Pum! Salió al otro lado. Se siente, ¿ve? Ahí sale. Usted ya cuando le pone el perno adentro se... Ahí sale, ¿ves? Bueno, primero les voy a mostrar esto del campo magnético que les decía. Miren, si yo ahora la bobina está alimentada, ¿ok? Tiene electricidad. Ahora si yo tomo por ejemplo esto, que es de metal, y lo pongo aquí, no pasa nada, no se pega. Para que esto se transforme así en un electroimán, lo que hay que hacer para ver la actividad magnética de la bobina, lo que hay que hacer es lo siguiente, es tomar un fierro, ponerlo al interior, ¿ve? Ahí. Y ahora, si pongo esto, ¿ves? Bueno, si pongo esto, ¿ves? Ya lo que pasa es que este no está cortado derecho, que fue ahí. Bueno, ahí ven, como ven ahora ya con el fierro adentro de la bobina, ahí ya sí, ¿ves? Se pega esto ahí. Esto no se pega muy bien porque el fierro no está cortado derechito. A ver, vamos a ver el otro lado. El otro lado está un poquito mejor. Esa es la otra cosa, sí, ¿eh? Que cuando los cortes esto lo... Ahí ven, ahí se pega bien al tiro. Bueno, como ven, con el fierro adentro ya ahí el magnetismo ahí ya tiene su actividad y se puede ver más. Ahora, ¿cómo se fabrican los imanes? Con la misma bobina mira, va a tomar ahora un perno y aquí esto es de metal y el perno no pega. Entonces ahora el perno, para que se transforme en un imán, voy a tener que polarizarlo de un lado, cargarlo positivamente y del otro lado cargarlo negativamente. Entonces uno lo pone adentro así y lo afirma porque el perno va a tener tendencia a tirar hacia adentro. Y ahí cuando lo pone, ahí usted va a sentir así tuc, tuc, tirones sobre el perno. Y entonces ahora yo lo estoy magnetizando eso, lo estoy haciendo que el perno se convierta en un imán. Como les digo, primeramente de un lado lo estamos cargando ahora positivamente y el otro pues negativo, polo norte, polo sur. Y ahí lo deja no sé, unos 30 segundos, 40 segundos, ¿qué? Y ahora vamos a ver por el otro lado, vamos a ver si es suficiente. Ahora por el otro lado, por este lado, lo puse aquí, lo cargué positivo. Y del otro lado, ahora lo estoy cargando negativo. Y el perno, tuc, 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 se sienten los tirones así del magnetismo. Y ahora, bueno, vamos a ver si fue suficiente. Y lo vamos a poner aquí. Y ahí ve, el perno se transformó en imán. Bueno, es así como se crean los imanes, como una manera de que ustedes pueden crear imanes. Ahora les voy a demostrar con el desatornillador. Aquí voy a tomar un perno. Y aquí simplemente lo voy a cargar de un lado. El desatornillador ahí tira, ¿ves? Tuc, mira. Tuc, ¿ves? Bueno, ahora lo estoy cargando, ¿para qué? Para, como les explicaba, el desatornillador ahora yo quiero que los pernos tengan estén imantados así cuando trabajo con los pernos, no quiero que los pernos estén cayendo, ¿ok? Entonces, es una manera de magnetizar su desatornillador. Entonces ahora si tomo un perno, ¿ves? Al tiro
ningún problema. Como les digo, muy importante, acero duro. El acero duro guarda el magnetismo. Si usted trata de transformar imanes con acero blando, no les va a funcionar. El acero blando pierde las cargas magnéticas que se le ponen, las va a perder. Acero duro las guarda. Estos desatornilladores son hechos de acero duro, porque si fueran de acero blando, cuando uno atornillaría se gastarían. Entonces son esos de acero duro. Bueno, ahora sí, vamos a ir al electroimán. Entonces voy a cortar la alimentación aquí y voy a hacer el montaje aquí de mi electroimán. Vamos a ponerlo así, aquí. Para el otro lado. Y ahora aquí lo pongo derechito ahí para ir apretando el perno sobre el tubo. Y una vez que eso está hecho, ahí con alicate usted le puede dar la vuelta ahora y ahí lo apreté. Y ahora voy a hacer lo mismo con la segunda bobina. ¿Ok? Ahí estamos. Y ahí, ups, aquí está. Bueno. Ok. Y ahora le voy a apretar el perno ahí para que la bobina quede bien. Ok. Entonces aquí ve, aquí ya tengo un electroimán. ¿Ok? Ahí está. Ahora lo que voy a hacer yo, voy a poner este fierro aquí, lo voy a poner aquí. Porque aquí yo después voy a colgar el electroimán para hacer lo que les quiero demostrar hoy día yo a ustedes. Entonces, como les decía, el curso de hoy es sobre todo sobre el electroimán, pero sobre todo va a ser sobre el Perpetual Motion Holder, que se llama, que es que va a ser que el electroimán va a guardar su actividad magnética. Va a ver después cuando le demuestre eso cómo es. Es muy muy interesante, muy loco. Miren, ahora pongo el imán, el electroimán aquí. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer, le voy a hacer las conexiones. Bueno, vamos a ver los dos tipos de conexiones normales, que son en serie y en paralelo. Y vamos a ver las ventajas y las desventajas, ¿ok? Y después al final el punch. Miren, aquí, ahora lo vamos a poner en serie, ¿ok? Entonces agarro mi carga positiva. Voy a ver que está apagado eso. Si está apagado, bueno. Pongo la carga positiva aquí, en esta bobina. Aquí tengo los dos de esa bobina y los dos de esta bobina. Entonces la electricidad viene aquí, la carga positiva, pasa y viene aquí, a la salida aquí de esta bobina. Voy a poner un cable aquí, que voy a mandar de aquí a la siguiente bobina, para que estén en serie. Y mi carga negativa la voy a venir a conectar aquí. Entonces carga negativa, carga positiva, que viene el power supply. Y aquí el puente aquí para hacer el circuito serie con las dos bobinas. Entonces ahora voy a dar la corriente. Y vamos a tomar esta barra, que es, le diría yo, unas 10-12 libras, fácil. Y la vamos a venir a conectar aquí. Y ve, ahí está funcionando ese como electroimán, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si cortamos la corriente? ¿Tiene una idea de lo que va a pasar? Vamos a ver. Vamos a cortar. Bueno, antes que corte, como ven aquí, ahora está magnetizada polo norte, polo sur, de un lado del otro.
y le pongo el metallo ahí y eso hace que el campo magnético ahí circule aquí y que la barra se pegue, ¿ok? Se pega ese campo magnético. Ahora si yo corto la tensión eléctrica, ¿qué pasa? Se cae. Normal, cortamos la electricidad, ¿no es cierto? Bueno, ahora ese era el montaje serie. El montaje serie, cuando yo le pongo la barra, bien, se siente que hay harto magnetismo, ¿ok? Ahora vamos a hacer el montaje paralelo. Entonces paralelo vamos a hacer lo siguiente. Carga, bueno, este es el power supply aquí, carga positiva aquí, carga negativa aquí. Y ahora de aquí a aquí vamos a mandar un puente para mandar electricidad. ¿Ves? Ahora van a estar en paralelo porque aquí va a tener positivo y aquí negativo. Entonces de arriba, de aquí, aquí, el puente para el positivo y ahora el puente para el negativo. Aquí. Ok. Y entonces ahora voy a dar la corriente y vamos a ver qué pasa. Aquí, ahora. No, nada, a ver. Se siente, ¿ok? Se siente que hay una actividad aquí, pero el problema aquí que no hay carga positiva, carga negativa, ¿ves? En la conexión paralelo. O sea, están los dos positivos arriba, dos negativos abajo, entonces cuando vengo aquí a poner la barra, se siente que hay algo, pero no es suficiente para, como delante que teníamos positivo negativo, ahí sí, boom, se sentía bien la barra se pegaba bien. Aquí entonces, para el electroimán, se ve que este montaje no funciona. Tiene bueno, si yo pusiera un metal bien ligerito, así bien livianito lo pondría, sí, pegaría, pero no, ¿ves? Como por ejemplo si estamos hablando ya de 10-12 libras, no funciona aquí está la prueba. ¿Ves? No pega. Se siente, pero no. Bueno, y ahora sí que sí. Miren ahora lo que vamos a hacer. Esto es increíble. Mira, vamos a hacer un montaje especial. Bueno, vamos a dejar así positivo aquí, negativo aquí, que son del power supply. Ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mandar del negativo aquí a la bobina arriba. Entonces está el negativo aquí, le mandamos un puente aquí, entonces negativo, negativo, positivo, negativo, y ahí nuevamente vamos a tener positivo, negativo, que va a hacer que la barra pegue. Pero, ahí van a ver. Bueno, ahí como ven, ahí positivo aquí, negativo, bueno. Ahora voy a ir a dar la corriente. Voy a poner la barra y miren lo que pasa. Espérense que el cable aquí está. Ahí. Ahí como ven, nuevamente tenemos carga positiva, carga negativa, el electroimán funciona perfecto. Pero miren ahora, miren esto. Voy a cortar la luz. ¿Qué pasa? ¿Ah? Normalmente, bueno, no la luz, la corriente. Voy a cortar la corriente. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. ¡Boom! No pasa nada. Corté la corriente y la actividad sigue gracias a ese montaje que hicimos ahora. Esto es el Perpetual Motion Holder, que o sea que la actividad ahí, el magnetismo sigue circulando entre la bobina y la barra sin haber electricidad. La prueba de esto es lo siguiente. Vamos a sacar esto, vamos a sacar este otro, vamos a sacar esto, vamos a sacar este
Y ahora vamos a esta nuestra fuente eléctrica. Vamos a desconectarla. Y como ven, sigue ahí la actividad magnética entre la barra y la bobina sin haber alimentación. Esto es impresionante. Buenos amigos, espero que el video les gustó. Y si les gustó, por favor apóyenlo con un me gusta. Y ustedes se cuidan. Y nos estamos viendo en el próximo video, amigos. Chao.